El metro es el transporte público por excelencia de las grandes ciudades. Diariamente, millones y millones de personas alrededor del mundo lo utilizan para llegar a sus trabajos, a sus escuelas o a sus hogares una vez que las labores del día han finalizado. Pero tal vez precisamente por el hecho de ser utilizado por tantas personas y al haber ocurrido miles de cosas, tanto buenas como malas entre sus vagones, es que el metro es también uno de los lugares con más leyendas, anécdotas aterradoras y situaciones extrañas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 5 historias escalofriantes ocurridas en el metro. Para este video decidí omitir algunos detalles como los nombres de las ciudades y las estaciones, con el fin de que YouTube no lo considere como contenido inapropiado. Pero de todas formas creo que he dejado pistas suficientes para que aquellos que son más atentos sepan exactamente de qué lugar estoy hablando en cada historia. Espero que lo disfruten. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Esto pasó hace algunos años, cuando estaba en la universidad. Por esos días tenía que quedarme hasta muy tarde en la biblioteca, pues estaba preparando mi tesis y debía tomar el metro a mi casa a altas horas de la noche, cuando la estación cercana a mi universidad estaba casi vacía y los túneles se encontraban casi en completa oscuridad. Estaba parado ahí en la estación, completamente solo, escuchando música discretamente, utilizando solo uno de mis auriculares. Estaba algo alterado, al pendiente de cualquier sonido inusual, y es que aunque estaba ya acostumbrado a esperar el metro a esas horas, era inevitable sentir algo de miedo, no de cosas sobrenaturales, sino de ser asaltado, golpeado o algo peor. Así que siempre trataba de estar alerta. Llevaba como 1 minuto ahí, esperando, cuando comencé a escuchar unos ruidos muy raros que parecían venir del túnel. Primero creí que era el tren, pero no vi ninguna luz. A los pocos segundos lo volví a escuchar, y ahora me quité el auricular para oír mejor. Era un ruido como de pisadas muy pesadas y arañazos en alguna superficie metálica. Pero eso no fue todo. Al poner más atención, comencé a escuchar un rechinido muy extraño. Sonaba como si hubiera cientos de ratas juntas en un solo lugar, chillando al mismo tiempo. Sentía miedo, sí, pero me asomé hacia la oscuridad de todas formas. Miré hacia el túnel para ver de qué se trataba, pero no pude ver nada. Fue entonces cuando escuché un ruido que conocía muy bien. Ese era el sonido del tren llegando a la estación. Me asomé de nuevo hacia el túnel, y ahora, con las luces de los vagones, lo pude ver. Era algo asqueroso y aterrador al mismo tiempo. Una especie de roedor enorme, como del tamaño de un ser humano. Estaba anclado en el techo del túnel. Sus ojos rojos brillaban con el reflejo de la luz y estaba todo cubierto de pelo negro. Tenía una cola larga y delgada, de color gris casi blanco, y me dieron ganas de vomitar. No sé si fue asco o miedo exactamente, probablemente una combinación de los dos. Juro que lo vi, y sé que no puedo ser el único, pues algunas personas a quienes les he contado de esto me han dicho que también han visto o han oído hablar de él. Esa cosa se arrastró como una araña por el techo y se metió por un enorme hueco entre las paredes, desapareciendo así entre la oscuridad. Esa fue la última vez que viajé en metro. Desde entonces prefiero usar el camión, aunque me tarde mucho más en llegar a mi destino.
En el año 2008 estaba pasando por una etapa bastante mala de mi vida. Todo me había salido muy mal en casi todos los sentidos y atravesaba una fuerte depresión que me llevó a tomar la decisión de acabar con mi propia vida. Fue así como una mañana de domingo, mientras me dirigía a mi trabajo, decidí que era el momento de acabar con todo. Me acerqué lentamente al borde de las vías, me paré justo en la línea, esperando a que el metro llegara. Estaba decidido a hacerlo, sentía que mi vida no tenía ningún propósito y planeaba aprovechar la confusión de la multitud para saltar hacia el tren. Cuando lo vi venir, no lo pensé dos veces y me dejé caer. Pero antes de que algo pasara, sentí como alguien me tomaba del brazo y evitaba así mi caída. Al voltear, vi a un hombre de aspecto raro, de piel extrañamente perfecta. Era como si no tuviera una sola marca, lunar o arruga en todo el cuerpo. Su aspecto era un poco tétrico, sin embargo no sentí miedo. Por el contrario, sentí una paz muy profunda. Recuerdo que traté de decirle algo, pero no pude articular una sola palabra. Él solo sonrió y me dijo algo que no puedo recordar. En ese momento comencé a llorar y cuando volví a mirar, él ya no estaba ahí. Miré a mi alrededor, pero no lo encontré entre la multitud. Ese hombre desconocido simplemente había desaparecido. No sé por qué, pero después de eso vi mi vida de una manera distinta. No tengo explicación, y no es que mi suerte haya mejorado, las cosas seguían igual, pero de alguna manera pude verlo todo desde otra perspectiva, una mucho más positiva. Muchos son los que hablan de fantasmas y demonios que rondan en las estaciones del metro, pero yo tuve la suerte de encontrarme con un ángel. Al menos, eso es lo que creo. Era tarde, y en el vagón solo nos encontrábamos dos personas. Yo estaba leyendo las noticias del día en mi teléfono, y el hombre que se encontraba frente a mí estaba mirándome fijamente desde hacía varias estaciones atrás. Eso me ponía muy incómoda, pero trataba de no prestarle atención. El sujeto era ya de edad avanzada, y no parecía representar ningún peligro para mí, pero aún así era tremendamente incómodo sentir su mirada y ver sus ojos cansados y profundos. Recuerdo que estaba vestido con ropa formal de color gris y llevaba un sombrero de color blanco. Cuando llegamos a la estación donde yo iba a bajar, solo me levanté rápidamente del asiento y salí del vagón. Para mi sorpresa, el hombre del sombrero blanco ya estaba fuera y se encontraba parado junto a las vías. Nunca lo vi salir, así que verlo ahí me confundió demasiado. El tren comenzó a avanzar y apenas tuve tiempo para soltar un pequeño grito cuando vi al hombre lanzarse a las vías y ser arrollado por el tren. Corrí para ver si podía ayudarlo o hacer algo, pero era muy tarde. Cuando el tren se fue, en las vías no quedaba nada, ni siquiera sangre. Comencé a llorar, pues el impacto de haber visto todo aquello fue bastante grande para mí. En eso, una señora que trabajaba en la estación como empleada de mantenimiento y que al parecer lo había visto todo, se acercó a mí para tranquilizarme, pero sus palabras, lejos de hacerme sentir mejor, hicieron que sintiera un gran escalofrío por todo el cuerpo. Ella me dijo: «¿Viste al viejito del sombrero blanco, verdad? No te preocupes, todas las noches lo vemos saltar, pero nunca le ha hecho daño a nadie». Muchas veces escuché historias como esta, pero nunca pensé que me pasaría a mí. ¿Nunca les advirtieron sobre quedarse dormidos en el metro? Bueno, yo cometí el error de hacerlo. Trataré de ser breve. Había salido tarde del trabajo
Creí que ya no alcanzaría a tomar el metro, pero afortunada o desafortunadamente, sí pude subir. Pasaban ya de las 11:30 de la noche y yo estaba muy cansado. Había sido un día pesado y llevaba semanas sin poder dormir bien. Había poca gente a esas horas y mientras estaba sentado comencé a quedarme dormido. No sé cuánto tiempo fue, solo sé que cuando abrí los ojos tenía mucho calor y afuera del vagón había una oscuridad muy profunda. Me sentí asustado y cuando el tren se detuvo, me levanté muy rápido para ver exactamente dónde me encontraba. Las puertas se abrieron, pero yo no quise salir. Solamente me asomé hacia afuera y vi que estaba en lo que parecía ser una estación del metro abandonada. El lugar estaba en ruinas, lleno de humedad y lodo. Todo estaba muy oscuro y tenía un olor horrible. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte y entonces vi varias siluetas que se estaban acercando hacia mí. Eran personas horribles, de ojos completamente negros y estaban cubiertas de lodo y pequeñas piedras. Tenían plumas en la cabeza, como una especie de penacho, pero era como si aquello fuera realmente su cabello, pues las plumas estaban clavadas directamente en su cráneo. No pude ni gritar, no sabía qué estaba pasando, y el calor que sentí antes se volvió mucho más intenso. Comencé a sofocarme, ya no podía respirar, y mi vista se nubló, hasta que finalmente perdí el conocimiento. No sé qué fue lo que pasó después, ni cómo es que pasó, pero desperté en mi cama al día siguiente. Sé que muchos pueden pensar que estaba drogado o borracho, pero nunca he consumido ese tipo de sustancias. Tampoco creo en fantasmas y esas cosas, pero sé que lo que vi fue real. Sé que no lo soñé, porque cuando desperté, aún llevaba la misma ropa, tenía los zapatos puestos y estaba cubierto de lodo. Estaba llegando a la ciudad para visitar a mi familia. Tenía que tomar el metro cerca del aeropuerto y para mi sorpresa, cuando llegué, la estación estaba prácticamente vacía. Ya era de noche y el ambiente se sentía muy denso. Comencé a escuchar pasitos detrás de mí y una pequeña risita. Al voltear me topé con una niña pequeña, como de unos 4 o 5 años. Era una niña muy tierna. Tenía un vestido azul, un moñito de color rojo en su cabeza y una pelota de color blanco entre sus manos. Me pareció muy extraño que estuviera ahí, sola a esas horas de la noche. Incluso pensé que podía ser uno de esos trucos que utilizan algunos asaltantes o estafadores, esos malditos que utilizan niños para sus atracos. Pero antes de poder preguntarle algo, ella botó su pelota y esta cayó en las vías del metro. La niña me miró con sus enormes ojos y con una voz muy tierna me preguntó si podía por favor ir por su pelota. Con desconfianza me acerqué a las vías y a lo lejos pude ver la pequeña pelota. Estaba cerca de la orilla. Con bastante cuidado bajé para recogerla, me acerqué y entonces, con horror noté que lo que estaba tirado ahí no era ninguna pelota. Lo que había era una cabeza humana cercenada. Se trataba de la cabeza de esa misma niña. Tenía sangre saliendo de su boca abierta y de sus ojos en blanco. Salí corriendo de ahí tan rápido como pude, sintiendo cómo mi corazón quería salirse de mi pecho. Y no miré hacia atrás, ni siquiera por un momento. Tiempo después me enteré de que no soy el único que la ha visto, y que de hecho esta niña es al parecer uno de los fantasmas más famosos del metro de la ciudad donde vivo. ¿Qué te parecieron estas historias? Cuéntame, ¿alguna vez te ha ocurrido algo aterrador en el metro? Si es así, por favor no dudes en dejarnos tu experiencia escrita aquí abajo en los comentarios.
Como siempre agradecemos a todos los que se toman el tiempo de enviarnos sus fan arts y también sus memes. Últimamente han llegado muchos y nos hacen reír como no tienen una idea. Si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.